Hola, bienvenidos a la clase número 2. Recuerden que ya estamos con el temario UNAM de Química de manera cronológica. Esto corresponde a la clase número 2. Y recuerda que si eres del IPN tienes que ver todos estos videos porque tu química es más complicada. Tú ves todo lo de UNAM y todavía vas a ver un extra. Posteriormente te lo estaré haciendo llegar. La clase pasada vimos que toda la materia, la química la clasificaba en dos categorías, o eras una sustancia pura o eras una mezcla. Te expliqué las sustancias puras, es momento de pasar a las mezclas. Una mezcla está formada por la unión física de varias sustancias puras. Cada sustancia pura va a conservar sus propiedades físicas y químicas. Aquí yo tengo un ejemplo, tengo dos sustancias puras, el cloruro de sodio y el agua. Estas dos sustancias puras se van a unir físicamente. Si somos más estrictos, hay fuerzas de cohesión, es decir, fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción es lo que va a mantener unidas a estas dos sustancias puras. Y recuerda, las sustancias puras no van a alterar sus propiedades físicas y químicas, las conservan. ¿Cómo te lo demuestro? Es muy simple, este experimento hasta tú lo puedes hacer en tu casa. Combina agua con sal y ahora vamos a probar el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia que está en estado líquido pasa a un estado gaseoso. El agua tiene un punto de ebullición que es aproximadamente de 100 grados Celsius, mientras que el cloruro de sodio tiene un punto de ebullición que aproximadamente es de 1300 grados Celsius. Entonces, cuando tú pongas esta mezcla en la estufa y la enciendas, pues va a llegar a 100 grados Celsius y el agua se va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Vas a ver cómo se va a ir el agua en estado gaseoso, vas a ver el vapor. ¿Y quién queda en el recipiente? Pues en el recipiente va a quedar el cloruro de sodio, porque al cloruro de sodio le falta demasiada temperatura para que pueda ebullir. ¿Y lo ves? Entonces las sustancias puras conservan sus propiedades. Y tal vez alguien ahorita me diga, no, profe, es que yo cuando agrego la sal era sólida y se disuelve. Pues sí, pero se disuelve porque es la característica, es una propiedad de la sal. La sal tiene como característica ser soluble en agua, quiere decir que se va a disolver cuando entre en contacto con el agua. Muy bien, espero que haya quedado claro la definición de lo que es una mezcla y que te haya quedado claro que no se modifican las características de las sustancias puras. Ahora, hay que recordar algo, hay que recordar que los componentes de una mezcla son sustancias puras, o que los componentes de una mezcla es el soluto y el solvente. Permíteme e inmediatamente te explico qué es esto de soluto y solvente. Vamos a las características de las mezclas. ¿Cuáles son? Bueno, pues que de manera general a las sustancias puras que forman una mezcla se les conoce como soluto y solvente. ¿Sí? O sea, las sustancias puras que están de manera general se les va a llamar soluto y solvente. ¿Quién es quién? Pues es muy sencillo. El soluto es aquel componente o aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad y regularmente es la que se disuelve. ¿Quién es el solvente o disolvente? Pues bueno, el solvente o disolvente es aquel componente o aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad y regularmente es la que disuelve. El solvente disuelve, el soluto se disuelve. Vamos a ver este ejemplo para identificar soluto y solvente. Tú tienes una mezcla de agua y sal, y eso por sentido común lo vas a identificar muy fácil. ¿Quién es el que se disuelve? La sal. Entonces tu soluto en esta mezcla es la sal. ¿Quién es el que disuelve? Pues el agua. Entonces el agua corresponde a tu solvente. ¿Lo ves? Y ahora, el ejercicio número 2 es más complicado. Dice que una aleación contiene 50 gramos de plata y 150 gramos de cobre. Pues tal vez pueda ser complicado, pero si recuerdas las definiciones de soluto y de solvente es muy fácil, ¿no? Te dije que el soluto es el que se encuentra siempre en menor cantidad y que el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Y te están dando las cantidades, te están dando la masa. Tiene 50 gramos de plata y tiene 150 gramos de cobre. ¿Quién es el que está en menor cantidad? Correcto, la plata. Entonces el soluto es la plata. El soluto de esta mezcla es la plata. ¿Y quién es el solvente? Pues el solvente es el cobre, porque es el que se encuentra en mayor
cantidad. Y así es como tú identificas al soluto y al solvente de una mezcla, ¿no? Muy bien, esa fue la primera característica. Vamos con la segunda característica. Las mezclas no poseen composición fija ni definida. Recuerda que cuando te di sustancias puras, te dije que las sustancias puras sí tenían composición fija y definida y te lo demostré. Ahora te estoy diciendo que las mezclas no poseen composición fija ni definida. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una mezcla que es de sal y agua, cloruro de sodio con agua. Pues bueno, esta mezcla puede tener 50 gramos de cloruro de sodio y puede tener 100 mililitros de agua. Pero también esta mezcla, en lugar de 50 gramos, podría tener 1 kilo de cloruro de sodio y podría tener 3 litros de agua. ¿Lo ves? No tienen una composición ni una cantidad fija. Es mezcla de sal y agua, pero las cantidades que tú agregas van variando. Eso hace que una mezcla no tenga una composición fija y definida. Y por último, la última característica, una mezcla se puede separar fácilmente por métodos físicos o por métodos mecánicos. Bueno, pues ahora vamos con algo que es un poco tedioso, que sería la clasificación de las mezclas. Existen varios tipos de clasificar a una mezcla. Todo es con base a qué tú quieres analizar de la mezcla. Por ejemplo, tú puedes clasificar a una mezcla con base a la visibilidad de sus componentes. Si es que puedes ver o no ver a sus componentes, y entonces tú podrás clasificar a las mezclas como homogéneas y como heterogéneas. O tal vez tú quieres analizar a una mezcla desde el punto del tamaño de la partícula de su soluto disuelto, desde el tamaño de partícula de soluto, ¿no? Tal vez tú quieras analizar el tamaño de la partícula del soluto y tú tendrías mezclas que son de tipo disolución o solución, mezclas que son coloides y mezclas que son suspensiones. Ve recordando que una disolución o solución tiene un aspecto homogéneo, un coloide tiene un aspecto homogéneo y una suspensión tiene un aspecto heterogéneo. Pero tal vez tú no quieres ni analizar la visibilidad de sus componentes, ni quieres analizar el tamaño de la partícula disuelto. Tú te quieres enfocar en cuánto soluto hay disuelto. Bueno, si tú vas a analizar a una mezcla con base a cuánto soluto tiene disuelto, pues te vas a topar con mezclas que son diluidas, mezclas que son concentradas, mezclas que son saturadas y mezclas que son sobresaturadas. Vamos a comenzar con la primera clasificación, que es cuando tú quieres clasificar una mezcla con base a la visibilidad de sus componentes. Solo puedes clasificar a la mezcla de dos maneras, o dices que es homogénea o dices que es una mezcla heterogénea. Si la mezcla es homogénea, es porque sus componentes forman una sola fase que es uniforme. Esto quiere decir que a simple vista tú no vas a ser capaz de distinguir ninguno de los componentes o de las sustancias que forman a esa mezcla. Una sola fase, un solo color, muchachos, no eres capaz de distinguir más colores, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, no vas a saber qué hay en esa mezcla. Ejemplos de mezclas homogéneas, pues yo tengo el agua de mar, tengo el refresco, tengo la gasolina, las aleaciones, tengo el aire, el petróleo, el vinagre, el alcohol con agua, etc. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Ahora, si tú dices que la mezcla es heterogénea, es porque sus componentes forman más de una fase, imagínate varios colores, forman más de una fase, y esto quiere decir que no es uniforme la manera en que están mezclados esos componentes, y por lo tanto, tú vas a poder distinguir algunos de los componentes que forman a ese tipo de mezcla. ¿Cuáles son los ejemplos de mezclas heterogéneas más relevantes? Pues el mármol, el granito, el agua y aceite, el agua y gasolina y las suspensiones. Ahí está. Aquí en homogénea, abro un paréntesis y pon ahí, chicos, cualquier fluido corporal es una mezcla homogénea, siempre y cuando la persona esté sana, ya sea la sangre, ya sea el sudor, ya sea la orina, las lágrimas, etc. Cualquier fluido corporal es homogénea, ahí lo anexas. Bueno, entonces ya, si tú analizas a una mezcla con base a si se ven o no sus componentes, tienes homogénea y heterogénea. Pero si ahora tú analizas a una mezcla desde el punto del tamaño
de la partícula del soluto, tú tienes tres tipos de mezclas. Tienes la disolución o solución, tienes el coloide y tienes la suspensión. Solo apréndete estas pequeñas características, son muy fáciles, muy sencillas de recordar. Tamaño de partícula, la disolución o solución tiene el más pequeño, de 0.1 nanómetro, el coloide de 1 a 100 nanómetros es un poco más grande, y la suspensión es la que tiene el tamaño de partícula más grande, es decir, la partícula del soluto va a ser mayor a 100 nanómetros, es más grande que estas otras partículas. El aspecto, pues si es una disolución o solución, tiene un aspecto homogéneo, porque su partícula es muy pequeña, no la vas a poder apreciar a simple vista. Un coloide, la partícula también es muy pequeña y por lo tanto tampoco la vas a apreciar a simple vista, también es homogéneo. Pero en la suspensión, las partículas ya son lo suficientemente grandes y tú las vas a poder apreciar a simple vista, y eso lo convierte en una mezcla con un aspecto heterogéneo, ¿sí? Ahora sedimenta. Vamos a ver quiénes sedimentan. Pues también está relacionado con el tamaño de partícula. Si la partícula es pequeña, es liviana y no va a sedimentar. Pero si es grande, sí sedimenta. En una disolución no sedimenta, en un coloide no sedimenta, pero en una suspensión sí sedimenta, muchachos, porque el tamaño de partícula es muy grande. ¿Qué quiere decir sedimentar? Pues, por ejemplo, yo aquí mezclé tierra con agua. Y vamos a ver cómo actúa la gravedad, chicos. Debido a que la Tierra es muy grande, las partículas de la Tierra es muy grande, van a sedimentar. ¿Lo ves? Están quedando en el fondo del vaso, ahí se logra ver. Eso quiere decir que sedimentan. Y si sedimentan, chicos, esa mezcla se puede separar por un método llamado filtración. Si yo ese recipiente que tengo lo paso por una coladera de la cocina, chicos, pues toda la tierra me queda en la coladera y el agua va a quedar abajo. Ya separé la mezcla. Entonces, esta no sedimenta, no se separa por filtración. No sedimenta, no se separa por filtración. Si sí sedimenta, sí se separa por filtración. Es muy fácil separarla por filtración. Ahora, vamos a ver algo muy llamativo. El efecto Tyndall. El efecto Tyndall en una disolución o solución no está presente. Tampoco está presente en una suspensión. Pero en un coloide sí está presente el efecto Tyndall. El efecto Tyndall tiene que ver con la dispersión de la luz, muchachos. Por ejemplo, ¿quiénes son coloides? La espuma de afeitar, los aerosoles, la gelatina, la sangre, etc. La manera más sencilla de ver el efecto Tyndall es por medio de un aerosol. Tú haces esto con tu aerosol y obsérvalo a la luz del día, y vas a ver cómo se ven pequeñas partículas como si estuvieran brillando. Eso es el efecto Tyndall. Debido a que la partícula de un coloide es más grande que el de una disolución, estas partículas tienen la capacidad de dispersar la luz. A eso se le conoce como efecto Tyndall. No olvides que los coloides presentan efecto Tyndall. Haz la prueba con tu aerosol. Ahora, ejemplos. Pues aquí tienes como ejemplo en disolución o solución a las aleaciones, a las amalgamas, al agua del mar, al alcohol que dice al 96%. Y si todas estas pues tienen un aspecto homogéneo, si tú las estás clasificando con base a su visibilidad, vas a decir que todas son homogéneas. En el coloide, pues espuma de afeitar, aerosoles, gelatina y sangre, también tienen un aspecto homogéneo. Si tú las quisieras clasificar con base a su visibilidad, también dirías que todas estas son homogéneas. En la suspensión tenemos principalmente a los medicamentos, ¿no? Suspensiones inyectables como de antibióticos, o suspensiones, ahí anótale, suspensiones como las antiácidas. Debido a que el tamaño de partícula es muy grande, pues estas tienen un aspecto de ¿qué tipo? Heterogénea, es decir, todas estas las clasificarías con base a su visibilidad como mezclas de ¿qué tipo? Heterogéneas. Muy bien, pues vamos con la última clasificación de las mezclas. Cuando tú analizas a una mezcla con base a la cantidad de soluto que tiene disuelto dicha mezcla, tú puedes obtener 4 resultados posibles de mezcla: una diluida, una concentrada, una saturada y una sobresaturada. Es con base a cuánto soluto tiene disuelto cada mezcla, y eso lo sabes dominando un concepto llamado solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Pues la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente a una temperatura y presión controlada. La mayoría de los solutos que existen, chicos, tienen sus tablas de solubilidad. Ese valor te está diciendo
¿Cuánto es lo máximo que puedes disolver de ese soluto en una X cantidad de disolvente a una temperatura y presión controlada? Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio es la siguiente: 36 gramos por 100 mililitros de agua a 20 grados Celsius. Te está dando las indicaciones. Te dice que lo máximo que puedes disolver de cloruro de sodio son 36 gramos. ¿En cuánto? En 100 mililitros de agua, siempre y cuando tú estés a qué temperatura, a 20 grados Celsius. Y entonces, dependiendo de cuánto soluto tú agregas, pues tú puedes obtener una diluida, una concentrada, una saturada y una sobresaturada. Vamos a ver los ejemplos. Yo tengo mis 4 recipientes y todos tienen las condiciones que me especifica la solubilidad. Tienen 100 mililitros de agua todos y todos están a una temperatura controlada de ¿cuánto? De 20 grados Celsius. ¿Qué es lo que estoy cambiando? La cantidad de soluto que yo le agrego a cada recipiente. En el primero apenas le estoy agregando un grano de sal. ¿Qué crees que va a pasar? Le agrego un grano, se disuelve y le doy un trago al vaso de agua. Pues no me va a saber a sal ni se va a poner túrbida como el agua de mar, porque es muy poca cantidad de soluto. A eso se le conoce como diluida, cuando no se aprecian o no se perciben las propiedades del soluto. Yo no logro saber que ahí había un soluto, porque no lo percibo. Pero ahora, cuando estoy en una concentrada, yo le agrego 20 gramos de sal. Si tú le agregas 20 gramos de sal a 100 mililitros, pues se va a poner túrbido. Y cuando le des un trago, pues te va a saber horrible, como sabe la sal en exceso, ¿no? Yo estoy en una mezcla de tipo concentrada porque ya aprecio las características de mi soluto, pero yo aún podría agregarle más soluto a esa mezcla. Y es cierto, porque ¿cuánto es la máxima cantidad de sal que yo puedo agregarle a 100 mililitros a 20 grados Celsius? 36. ¿Y yo cuánto agregué? 20. Yo todavía podría agregarle más. Y entonces, cuando yo le agrego el máximo, estoy en una saturada. Y en este caso el máximo son 36 gramos de sal en 100 mililitros a 20 grados Celsius. Yo estoy en una mezcla de tipo saturada porque esa es la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver. Pero, ¿qué ocurre cuando tú agregas más soluto del que te decía que era la cantidad máxima que podías disolver? Pues cuando tú agregas más, tú ya estás en una mezcla de tipo sobresaturada. Y ese sería el caso si yo agrego 70 gramos de sal a 100 mililitros de agua que están a 20 grados Celsius. Porque ¿cuánto es lo máximo que se podían disolver? 36 gramos. Y yo aquí ¿cuánto tengo? 70 gramos. Quiere decir que va a haber 34 gramos sin disolver, ¿no? No lo olvides, va a haber 34 gramos de sal sin disolver. Ahí está, 34 gramos sin disolver. Y pues bueno, muchachos, ahí están los tipos de mezclas, su clasificación, chicos. Este video ya se hizo demasiado largo. No voy a resolver ejercicios, eso lo subo en un video aparte. Nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta luego. Si te está gustando el contenido, recuerda suscribirte, recuerda darle like. Hasta la próxima, muchachos.